Hola a todos, soy David Hasselhoff, y me conocen como Michael Knight, pero hoy vamos a hablar de mi compañero, mi amigo, Kit. Él no era solo un coche, Kit era genial, Kit era especial, era como de la familia. Kit era un coche que hablaba, podía conducirse solo, incluso tenía armas. Nadie había visto nunca algo así. La gente lo amaba, los niños querían ser como él. Rayos, yo quería ser como él. Kit era el Knight Industries 2000. Era un Pontiac Trans Am negro. Pero él era mucho más que eso, era un símbolo de esperanza. Nos mostró que todo era posible. Déjenme contarles la leyenda de Kite. Abróchense los cinturones, que va a ser un viaje salvaje. Todo empezó con un hombre llamado Glenn A. Larson. Era un genio de la televisión. Creó series como Battlestar Galactica y Magnum. Quería hacer una serie sobre un coche que luchaba contra el crimen. Así nació Knight Rider. Recuerdo cuando conocí a Glenn por primera vez. Me habló de este coche increíble. Un coche que podía pensar, hablar y luchar. Me enganché. Ambos sabíamos que esta serie iba a ser un éxito. Empezamos a filmar en 1982. Teníamos un gran equipo. Todos trabajaron duro para darle vida a Kit. Sabíamos que estábamos haciendo algo especial. Algo que duraría para siempre. Kit no era solo una cara bonita. Tenía aparatos y dispositivos de sobra. Podía correr a más de 320 km por hora. Podía saltar obstáculos. Incluso tenía un turbo que lo hacía ir súper rápido. Kit tenía una carrocería con blindaje molecular. Eso significaba que era casi indestructible. Las balas rebotaban en él. También tenía una cortina de humo y lanzaba aceite para escapar de los malos. Pero la característica más genial de Kit, su voz. William Daniels, un gran actor, le dio a Kit su icónica voz. Hizo que Kit sonara inteligente, divertido y humano. La verdadera magia de Kit era su cerebro. Tenía una supercomputadora que estaba muy adelantada a su tiempo. Le permitía pensar, aprender e incluso sentir emociones. La computadora de Kit podía hackear cualquier sistema. Podía controlar los semáforos, abrir puertas e incluso hablar con satélites. Era como un genio de la computación andante, o mejor dicho, rodante. Pero Kit no era solo una máquina. Tenía corazón, se preocupaba por la gente. Quería ayudar a los que estaban en problemas, eso es lo que lo hacía tan especial. Sección 5. Luces, cámara, turbo. Construyendo el Kit que amamos. Construir a Kit no fue tarea fácil. Se necesitó un equipo de ingenieros y diseñadores talentosos para darle vida. Trabajaron incansablemente para crear un coche que se viera futurista y genial. Comenzaron con un Pontiac Trans Am estándar. Luego, le añadieron todas las piezas personalizadas. La barra escaneadora, el turbo, el modulador de voz. Era como construir una nave espacial. Nos divertimos mucho en el set. Pero filmar con Kit no siempre fue fácil. Se descomponía mucho, pero siempre lo volvíamos a poner en marcha. Sección 6. Más que una máquina, Kit y Michael, compañeros en la justicia. Kit y Michael Knight eran más que compañeros. Eran mejores amigos. Se entendían. Confiaban el uno en el otro con sus vidas. Tuvimos grandes aventuras juntos. Luchamos contra criminales, rescatamos damiselas en apuros, e incluso detuvimos una fusión nuclear. Siempre nos cuidábamos las espaldas. Kit me enseñó mucho sobre el valor, la lealtad y la importancia de luchar por lo que es correcto. Era más que un coche, era mi amigo. Sección 7. Conduciendo hacia el atardecer. El final de una era. Todo lo bueno tiene que terminar. Después de 4 temporadas, Knight Rider fue cancelada en 1986. Fue un día triste para todos nosotros. Hubo rumores sobre por qué terminó la serie. Algunos dijeron que era demasiado cara de producir. Otros dijeron que había desacuerdos tras bambalinas. Cualquiera que sea la razón, fue difícil decir adiós. Pero la historia de Kit no terminó ahí. Siguió vivo en las repeticiones, los juguetes y los corazones de los fans de todo el mundo. Sección 8. El legado de Kit, inspirando a una nueva generación de soñadores. Knight Rider no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno. Kit se convirtió en un ícono cultural. Estaba en loncheras, camisetas e incluso en cajas de cereal. Kit inspiró a una generación de niños a soñar en grande. Nos mostró que la tecnología podía usarse para el bien.
Nos hizo creer en un futuro donde todo era posible. Incluso hoy, la gente todavía ama a Kit. Hay clubes de fans, convenciones e incluso réplicas de coches en todo el mundo. Es una verdadera leyenda. Sección 9. El futuro es ahora. La influencia de Kit en los coches modernos. Lo crean o no, la influencia de Kit todavía se puede ver hoy en día. Allanó el camino para muchas de las tecnologías que damos por sentadas en los coches modernos. ¿Recuerdan la función de coche parlante de Kit? Ahora tenemos navegación GPS y asistentes de voz en nuestros coches. ¿Y su cerebro de supercomputadora? Eso no está tan lejos de los coches autónomos que se están desarrollando hoy en día. Kit puede haber sido un coche ficticio, pero tuvo un impacto real en la industria automotriz. Nos mostró lo que era posible. Y por eso siempre estaremos agradecidos. Así que ahí lo tienen. La historia de Kit. Un coche que capturó nuestra imaginación y robó nuestros corazones. Siempre será recordado como un símbolo de esperanza, innovación y el poder de la amistad.